A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues ante todo quiero dar muchas gracias a todos los aficionados que me han felicitado por el programa de Antonio Bienvenida. Ha tenido una acogida excelente y bueno, pues nada, simplemente dar las gracias, en mi nombre y en el de Gonzalo Bienvenida. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Bueno, pues ¿a qué me he dedicado estos 15 días? Pues he estado en dos ferias. He visto la feria de Azpeitia y también la feria de Cenicientos. Con respecto a la feria de Azpeitia, yo siempre he dicho que es la mejor feria de Plaza de Tercera. Y desde luego yo es una feria que les aconsejo porque el entorno pues es encantador. Yo me suelo alojar en el balneario de Cestona, el pueblo de al lado, que es un sitio muy bonito. Se come de maravilla en todos los restaurantes y los caseríos de los alrededores. Los paisajes son maravillosos y desde luego pues una visita obligada es al templo de San Ignacio que está pues entre Azpeitia y Azcoitia, ¿no? Y que bueno, pues allí nació San Ignacio de Loyola, uno de los santos españoles pues más universales. El lugar es encantador y por lo tanto merece la pena la visita. Y luego la feria es muy interesante, una pequeña plaza donde se juntan los mejores aficionados del norte de España y también del sur de Francia, y que siempre pues, nos propone carteles con bastantes atractivos. Siempre se da oportunidades a toreros emergentes y es una feria pensada en el aficionado. Por lo tanto, vuelvo a repetir que se la aconsejo. Pero sí que debo hacer una advertencia a los organizadores. Creo que antiguamente había más rigor y seriedad con respecto al toro. Muchos pitones romos, muchas astas sucias, y esto no debe ser así en una feria que se dirige al aficionado. Y además, como se dirige al aficionado, yo creo que tiene que primar sobre todo el interés del cartel que los intereses pues de ciertos integrantes de la comisión que bueno, pues que ponen a unos toreros y otros no, pues para que pueda torear y hacer un intercambio, pues el torero que ellos apoderan. Yo creo que es una feria encantadora, es una feria con muchos atractivos, pero creo que puede caer rápidamente pues en la mediocridad de las demás ferias si no se cuidan esas dos cosas, que se están empezando a descuidar de un modo alarmante y preocupante, como es la integridad del toro y como es el asunto pues, del intercambio de cromos. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Dicho esto, ¿qué vimos este año? Pues este año vimos en primer lugar una corrida de Ana Romero de Santa Coloma, que es una ganadería que tiene mucho predicamento en Azpeitia porque siempre sale triunfadora. Y vimos una corrida muy interesante con la movilidad del toro de Santa Coloma,
Una corrida de Santa Coloma que recordó a las de hace 50, 60 años que lidiaba Joaquín Buendía. Y el primer espada de la terna fue Sergio Serrano, que se vio desbordado en primer lugar por un toro muy encastado, un toro muy fiero. Yo creo sinceramente que no pudo con él. Y luego tuvo mala suerte, porque al abrirse de capa en su segundo toro, pues hubo un intento de Portagayola que salió mal, salió perseguido por el toro, que le acabó dando una cornada en los gemelos. Álvaro Lorenzo, por estas circunstancias, tuvo que matar 3 toros y le tocó un toro excelente, con el que estuvo bien, estuvo correcto, pero siempre me pasa lo mismo con Álvaro Lorenzo. Me agrada porque es un torero con oficio y con buen gusto, pero siempre quedo insatisfecho. Creo siempre que veo a Álvaro Lorenzo que puede hacer más que no hace. Como digo, la faena fue una faena correcta, una faena bien planteada, una faena bien ligada, pero faltó rotundidad. Faltó la rotundidad de verdaderamente dar el paso adelante y echar la pata para adelante, siendo un torero estimable. Y cerraba el cartel Alejandro Marcos. Estuvo elegante con un primer toro, pues que pasaba con la cara alta y con el que compuso la figura. Y en el otro toro lo pasó peor. El toro era un toro exigente, un toro que te probaba en el inicio del muletazo, un toro con el que había que tragar y no se decidió hacerlo. Y luego el problema de Alejandro Marcos es la espada. Se atranca en un montón de pinchazos feos y desde luego esto está empezando a ser un hándicap que le está pesando mucho en la temporada y que desde luego en su carrera pues puede ser un factor muy peligroso que le puede impedir pues alcanzar las cotas a las que él aspira y a las cotas a las que puede aspirar porque tiene un gran concepto del toreo y es un torero de mucha clase. Pero por lo tanto la verdad es que estuvo muy interesante la corrida de Ana Romero con un toro excelente y luego con un conjunto muy encastado. Al día siguiente vimos otra corrida estupenda, una corrida portuguesa de Joaquín Murteira Grave. Hubo un toro extraordinario, que cayó en manos de Antonio Ferrera. El toro tuvo mucha mala suerte, tuvo muy mala suerte en las manos en las que cayó, porque Antonio Ferrera estuvo muy por debajo del toro. El toro lo que quería era ligazón, porque repetía mucho por su gran bravura ya demostrada en el caballo. Y Antonio Ferrera estuvo empeñado pues, en dar los muletazos de uno en uno, quitando la muleta de la cara del toro constantemente. Y desde luego estuvo muy por debajo del toro y sobre todo estuvo empeñado en torearnos a nosotros y no al toro. No me gustó absolutamente nada. Quien sí me gustó mucho fue Joaquín Galdós, con un lote temperamental que exigió mucho. Joaquín Galdós demostró que es un torero muy clásico. Conoce el oficio, pero luego además tiene un excelente concepto del toreo. Creo que es un torero al que hay que tener en cuenta. Es un torero de unas formas clásicas excelentes y además sabe torear. Y de una tarde muy buena, además con un lote, como digo, que exigió. Y luego Juan Leal, pues se pegó un arrimón enorme. El problema es que está tan obsesionado por arrimarse y se arrima tanto, que se le olvida torear. Es decir, ese arrimón lo tiene que hacer compatible pues con la fluidez del muletazo, con enganchar, con torear con limpieza y con despedir la embestida. Todo eso se le olvida con tal de arrimarse, pero vamos, desde luego es indiscutible que probablemente de los toreros actuales es quien más se arrima y eso merece un respeto. Y la última tarde teníamos una corrida de la Palmosilla, una corrida muy chiquitita, que en realidad pues tenían aspecto de novillo, porque toreaba Morante. Morante poco pudo hacer con su primero, pero en el otro, que fue un torito noble, pues perfumó la tarde de Azpeitia pues, con su arte incomparable. Lo que pasa es que pues, no estuvo muy certero matando, pero desde luego toreó pues, con esa exquisitez propia de Morante, que como ya he dicho, en muchas ocasiones es el mejor artista que ha contemplado la historia del toreo. Tiene todo lo bueno de los demás toreros y además tiene el valor para ejecutarlo. Es un torero formidable. Me gustó mucho Daniel Luque, con un toro muy bravo, un toro de la Palmosilla muy bravo, muy encastado, muy repetidor, un toro que desborda al más pintado. Y le hizo un faenón, le pudo completamente y le hizo una faena muy ligada y muy poderosa. Además mató muy bien.
Daniel Luque está teniendo una temporada extraordinaria, una temporada que no se está cantando como el matador merece. Y esta corrida de Azpeitia fue un poco el prólogo de lo que luego ha sucedido en Dax a los 15 días, donde toreando en solitario una corrida de la quinta, pues ha tenido, por lo visto, un éxito memorable. Estuvo francamente bien. Y quien no nos gustó fue Diego Carretero. Le tocó un toro de ensueño, el toro sexto, un toro con una clase de la palmosilla excepcional, y la faena nunca tomó altura. Todo fue una sucesión pues de enganchones, de volverte a colocar para volver a intentar el inicio de la serie. Estuvo muy por debajo de la calidad del toro, ¿no? Pero Azpeitia es un lugar encantador que les recomiendo. Por cierto, la gente también es encantadora, allí te sientes como en casa. Es una feria a la que asisto de toda la vida y a la que desde luego tengo una enorme devoción, pero insisto, para que no se convierta en un pueblo más, es importante cuidar la integridad del toro y desde luego ofrecer carteles interesantes y no carteles movidos por el interés. Lo vuelvo a repetir porque creo que es interesante resaltarlo y sobre todo en fidelidad a un público muy leal que siempre va a la corrida Azpeitia. Porque tal y como está San Sebastián ahora mismo, Azpeitia es la capital de la Guipúzcoa taurina. Esto es así. Y luego nos fuimos a los pocos días a Cenicientos. Cenicientos creo que va viento en popa. Creo que se ha convertido en uno de los puntales del turismo de verdad. Y desde luego es uno de los ejemplos de la integridad del toro de Lidia. Pero lo mejor de todo es que se ha dado cuenta muchísima gente ya. Y entonces en los tendidos de Cenicientos pues he podido saludar a muchísimos aficionados de muchísimas partes. Había muchos aficionados franceses, había aficionados de Granada, había aficionados de Asturias, que es el segundo año que asisten a Cenicientos. Había gente de todas partes. A Cenicientos ya está empezando a acudir todos los aficionados amantes del toro porque saben que allí se lo van a encontrar. Verdaderamente lo están haciendo muy bien. E incluso diría más, yo creo que en este momento Cenicientos está mucho más interesante que las ferias francesas, vamos a decir, de prestigio turista, como puede ser Big Fezensac o como puede ser Ceret, porque en Big Fezensac y en Ceret también han querido ser tan originales, que aquello acaba siendo una excentricidad, pues llevando ganaderías imposibles, llevando ganaderías pues que no tienen prestigio ninguno por hacer la apuesta, llevando toreros extraños que no se sabe bien si van a ser capaces de solventar la papeleta. Entonces, tanto Ceret como Big Fezensac, visto desde aquí y contemplando los carteles y luego los resultados, yo creo que han derivado en lo excéntrico, mientras que Cenicientos lo que quiere hacer es llevar las mejores ganaderías toristas e intentar poner delante de ellas a los toreros solventes capaces de resolver la papeleta. Y cuando han hecho una apuesta, por ejemplo, como este año con Adrián de Torres, pues han acertado plenamente. Por tanto, Cenicientos es un puntal turista. La prueba es que están recalando por allí un montón de aficionados de muchos sitios de España, por supuesto también los de Madrid, y están llevando las ganaderías más punteras dentro del turismo con una presentación impecable. Lo mejor, el lleno prácticamente total que hubo en la corrida concurso. Vi la corrida de cuadri y la corrida concurso, pero por circunstancias y por compromisos adquiridos no pude ver la novillada. Con respecto a lo que vi, pues una corrida de Celestino Cuadri pavorosa, tremendamente seria. O sea, hacía mucho que no se veía una corrida tan imponente, ¿no? Y fue una corrida durísima. Diría más, es la corrida de cuadri más dura que he visto en mi vida. Yo he visto unas pocas. Me acuerdo cuando yo era un niño y los toros de cuadri los mataban las figuras y eran toros muy pobres de cara que además se caían mucho.
Puede parecer increíble lo que acabo de decir, pero era cierto. Es decir, en los años 70, Cuadri era una ganadería blanda, de poca cara, que mataban las figuras. Sin embargo, cambiaron de mentalidad y luego, pues a partir de los años de finales de los años 80, pues Cuadri ha sido un referente de toro encastado. La corrida de Cuadri, como digo, fue una corrida muy dura, una corrida que puso a prueba a los toreros, matadores y cuadrillas. Quien verdaderamente vino a dar la cara y vino a torear fue Damián Castaño. A su primero le dio una serie muy expuesta y muy asentada, y cuando intentó una segunda serie, el toro le vio fuera de cacho, se le echó encima y le pegó un volteretón espectacular. Voló 3 metros, Damián. Menos mal que al caer cayó encima del lomo del toro, y eso hizo que la caída se amortiguase, porque si llega a caer directamente al suelo, sin rebotar en el lomo del toro, pues probablemente la voltereta hubiera tenido unas consecuencias trágicas. Pero estuvo muy valiente, estuvo muy de verdad, estuvo muy decidido. Fue el único que de verdad estuvo decidido. Y eso yo quiero aquí resaltarlo y agradecerlo. Así se da la cara. Por cierto, Damián estuvo dignísimo en la confirmación de alternativa el día de los toros de Samuel Flores en San Isidro, que no le dieron ninguna opción, pero él estuvo con muy buen oficio. El año pasado en Cenicientos dio una gran tarde y esta vez pues resultó cogido, pero ha dado la cara y estuvo muy valiente. Y yo creo que Damián Castaño merece un hueco en las corridas duras, porque es un torero de una vez y desde luego lo está demostrando. Como también quiero acordarme aquí de Gómez del Pilar. Tal y como estuvo con la corrida de José Escolar en San Isidro, tal y como estuvo después de San Isidro, cuando lo repitieron, no puede ser que no esté toreando nada, porque es uno de los toreros ahora mismo más capaces con la corrida dura. Y esos grandes tardes en Madrid, porque han sido grandes tardes las que ha dado, tienen que tener un reflejo luego en las ferias y tiene que torear más, porque es un muy buen torero. Y desde luego lo ha demostrado en Madrid con los toros de Escolar. Bueno, pues como digo, Damián Castaño vino a dar la cara, tuvo mala suerte, pero desde luego hay que tener en cuenta su pundonor y su responsabilidad. Habría cartel Lamelas. Tuvo un primero que era un tren, un toraco impresionante. Se los tragaba por el pitón izquierdo, pero bueno, simplemente pues estuvo habilidoso con el toro y lo mató pronto. Tuvo que matar el de Damián Castaño, al que también mató pronto, pero luego le tocó el único toro que se dejó de la durísima corrida de Cuadri. Y estuvo muy voluntarioso, pero nunca estuvo a nivel de una embestida que fue muy buena, porque la corrida fue durísima, vamos. Fue una corrida de las de antes de la guerra, pero de las de antes de la guerra de independencia. Pero ese toro último que toreó Lamelas fue un toro muy bueno y creo que Lamelas no estuvo a la altura. Y tampoco merecía el toro el bajonazo que le dio. Y luego estuvo Tomás Angulo. Tomás Angulo es un torero extremeño que tiene muy buenas maneras, pero que bueno, que por las circunstancias del toreo, pues no ha tenido más remedio pues que aceptar las corridas más duras. Y además, dentro de la dureza de la corrida, le tocó encima lo más duro. Un cuarto que fue un toro muy violento, muy áspero, que se quedó sin picar, de los toros más duros y más ásperos, más broncos que he visto en mucho tiempo. Y un sexto de pelo castaño, por cierto, que fue un demonio, un toro muy listo que no se dejó dar un pase. Teniendo en cuenta que el hombre no ha toreado absolutamente nada, pues bueno, pues los mató con dignidad. La noticia de la corrida fue las enormes broncas de las peñas a la presidencia por cambiar el tercio de banderillas a veces con 3 palos. Yo entiendo al presidente y justifico y defiendo su actuación. ¿Por qué? Porque cuando al toro le han dado ya 10 o 12 pasadas en falso, cuando el toro se está pues haciendo el amo y está aprendiendo latín, pues prorrogar de modo absurdo e innecesario la suerte de banderillas, pues lo único que hace es que el toro se resabie muchísimo más y además hace eterna la corrida. Hay que tener en cuenta que la lidia hay que adaptarla al toro y no hay que adaptar el toro a la lidia, que es uno de los errores más frecuentes muchas veces de la Plaza de Madrid.
Entonces, cuando el toro se ha puesto imposible, pues es normal pues, que se aligere el segundo tercio. Ojo, a mí me indigna y me cabrea muchísimo que muchísimas plazas de pueblo y plazas pequeñas, pues ya se haya convertido en costumbre, sea la costumbre prescindir del último par de banderillas y solo ponerles dos. No, hay que poner el tercer par de banderillas cuando el toro es normal y la lidia se está desarrollando en circunstancias normales. Pero claro, cuando tiene ese peligro el toro, pues yo creo que hay que aligerar el tercio de banderillas. Cuando ya se han dado 4 o 5 pasadas, pues lo suyo es cambiar el tercio, porque es que si no esto se convierte, la lidia se convierte en un absurdo imposible. Pero claro, es decir, o sea, eso de poner solo 2 pares, que lo tiene pensado el reglamento para toros flojos o toros muy peligrosos, lo que es injustificable es que se haya convertido una norma en las plazas pequeñas. Eso hay que censurarlo y hay que criticarlo. Pero con toros como el otro día, pues es normal que la presidencia, cuando ya había un montón de pasadas en falso y el toro estaba imposible, pues cambiara los tercios. Y luego el lunes tuvimos una corrida concurso de ganaderías, con las ganaderías más prestigiosas y más históricas, con un ambiente de gala. Y luego, pues la cosa estuvo muy interesante, resaltar la extraordinaria presentación de los toros. Y todos los toros tomaron 3 puyazos y luego tuvimos de todo. Hubo un primero de la quinta, muy bravo en el caballo, bueno en la muleta, quizá con el defecto de no humillar del todo, embistiendo a 3/4 de altura, que es un defecto muy común de Santa Coloma, pero yo creo que fue un toro muy completo. Yo es al que hubiera dado el premio. Después un Pablo Romero que cumplió en el caballo, pero luego en la muleta tuvo la cara por las nubes y estuvo totalmente desentendido. Y luego uno de Fraile muy manso y también muy brusco en la muleta, muy bronco. Uno de Samuel totalmente parado. Uno de Peñajara que embistió alegre al caballo, pero luego se paró en la muleta y no tuvo clase. Y por último uno de Adolfo, que no se le vio bien en el caballo porque siempre embistió al relance. No fueron capaces pues, de colocarle bien en frente del picador. Y que luego en la muleta tuvo mucha clase, un toro de mucha clase, pero era un toro que recordaba a los toros mexicanos, esa clase un tanto somnolienta, un tanto dormida, esa clase sin empuje y sin fuerza, que es lo que últimamente les pasa a los Adolfos, que tienen mucha clase pero se echa de menos aquel picante y aquella movilidad que tenían antes, ¿no? Pues un toro de mucha clase, pero es un toro justito de fuerza y de raza. Y estos más o menos fueron los toros. Sergio Serrano, pues fue el primer espada del cartel, creo que tuvo una actuación de lo más digno. Toreó con limpieza al toro de la quinta, y luego pues con el toro de Samuel, que estaba muy parado, estuvo muy bien en las alturas y en las distancias para sacarle muletazos limpios. Estuvo totalmente correcto y además puso bien a los toros en el caballo. David Galván, pues es un torero de clase, pero que tuvo muy mala suerte porque el Pablo Romero fue un toro imposible y el otro llegó totalmente agotado a la muleta, el toro de Peñajara. Cumplió dignamente. Y desde luego la noticia de la feria fue la actuación de Adrián de Torres, que es un torero de Linares, que yo siempre que le he visto de novillero en Madrid me ha gustado por sus maneras y porque se los pasa muy cerca y es muy valiente, pero que siempre a la hora de matar, pues todo lo bueno que había hecho hasta entonces, pues nada, pues se le iba al garete, ¿no? Porque mataba muy mal. Y eso es un poco lo que sucedió en la corrida concurso. Deslumbró con las telas, pero lamentablemente pues se le escapó un triunfo importante con los aceros, ¿no? El primer toro de Juan Luis Fraile pues tenía muchísima cabeza, un toro pavoroso que fue muy manso en el caballo y que embestía pegando cabezazos y arreones, y Adrián estuvo muy firme y muy asentado y toreándolo como si fuera bueno y pasándoselo muy cerca, y eso que los pitones le pasaban muchas veces por el corbatín. Estuvo muy bien. Le cazó de una estocada baja y le dieron una oreja. Y al de Adolfo le cuajó con el capote, le toreó muy despacio con el capote y también le toreó muy despacio con la muleta. Le hizo una faena muy buena, pero aquí es que con la espada se atrancó completamente, le mató fatal y por eso perdió los trofeos, que yo creo que hubiera cortado 2 orejas, pero dio una vuelta al ruedo. Y desde luego también este torero pues habrá que darle alguna buena oportunidad en Madrid,
porque, como digo, tiene un concepto clásico muy bueno y es muy valiente y se los pasa muy cerca. Lo malo que tiene es la espada. Pero, como pueden ver, pues la corrida estuvo bastante interesante. Y una cosa que hay que resaltar, los pitones en Cenicientos, qué integridad, qué astifinos. Y es que hay que resaltarlo, y no me canso de repetirlo, porque vamos a hablar en serio y vamos a decir la verdad. Normalmente, prácticamente todo lo que se lidia está despuntado. Es lamentable decirlo, pero es así. Bueno, pues una de las pocas islas donde los toros están con las puntas en su sitio es Cenicientos. Entonces hay que alabarlo, hay que resaltarlo y hay que aplaudirlo, porque es muy importante. Y lo que de verdad es lamentable es que se haga la bolita, incluso en las plazas más importantes, como está sucediendo. Y lo que es lamentable también es que las autoridades, incluso de las plazas más importantes, no tomen ninguna medida al respecto. Y que, desde luego, se esté despuntando y afeitando a los toros con total impunidad en todas partes. Parece que pues, los encargados de velar por la integridad del festejo, a lo único que suelen dedicarse es a rellenar muchos papeles y completar una burocracia, pero desde luego no tienen ningún interés en atajar el fraude. Es decir, esto es así. Ya sé que a los taurinos les sienta muy mal cuando se dice, pero es así. Estamos en una fiesta fraudulenta donde normalmente los toros están despuntados, incluso en los sitios más importantes, y esto sucede con la tolerancia de la autoridad, que es quien debiera perseguirlo. Pues bueno, una de las pocas plazas que se salva de todo este, de todo este escándalo es precisamente Cenicientos. Por tanto, yo es una plaza que les aconsejo, porque si quieren vivir la integridad de la fiesta y quieren vivir las emociones fuertes, que también son muy importantes en el toreo, porque no todo es la estética, también es la emoción del riesgo, pues vayan a Cenicientos, que no van a salir defraudados. Y también decirle a la señora alcaldesa y a quienes montan la feria, pues que ánimo, que desde luego han logrado hacerse un hueco en el panorama taurino español, que cada vez son más importantes, cada vez va más gente y por lo tanto tienen que seguir insistiendo. Por cierto, ayer Sergio Rodríguez, que es un novillero abulense con muy buenas maneras y con un gran concepto, por lo visto, estuvo muy bien en la novillada de cierre a la que no pude asistir. Y nada más, muchas gracias por la atención que siempre ustedes me dispensan. Sigan viendo al toro por los cuernos y estamos haciendo ya las maletas para marcharnos a las corridas generales de Bilbao, la tercera gran cita de la temporada taurina, una cita absolutamente imprescindible y una feria importantísima, que además este año tiene muy buenos carteles y además tiene el interés de que es la primera feria de Bilbao después de 2 años y por lo tanto es muy importante que las cosas salgan bien. Nos vamos a Bilbao, allí estaremos para no perdernos nada y se lo contaremos en Al Toro por los Cuernos.